Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que Él ha permitido llamar Edifícate en la Verdad. Saludamos a todos los hermanos y a todas las personas que el Señor tiene a bien que este mensaje llegue a sus vidas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el poder del Evangelio. Por eso, felicitar a aquellos hermanos, a aquella iglesia que se moviliza, a aquella iglesia que aparta un tiempo para llevar el Evangelio a otros, aquella iglesia que lleva la buena noticia de la palabra de Dios y que ve en aquellas personas la necesidad de hablar de Dios para tener una salida a tantos problemas, a tantas dificultades, pero en especial a esa guerra espiritual que se vive. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Pablo. Pablo era conocido como Saulo y fue uno de los líderes más influyentes en esa época. Pablo nació en Tarso, por eso se le conoce como Saulo de Tarso. Actualmente es Turquía. Y Pablo era un ciudadano romano y judío de la tribu de Benjamín, educado bajo el rabino Gamaliel en Jerusalén. Y Pablo, en esa situación de ser un fariseo, un estricto fariseo, porque una cosa es ser estricto fariseo y otra cosa es ser fariseo, que perseguía a los cristianos, pasó a ser el principal apóstol de los gentiles. Pablo escribió varias cartas y damos gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas que vivió Pablo entendió que en lo que él estaba sirviendo en ser un estricto fariseo, Pablo fue manipulado, Pablo fue inducido, Pablo fue un objeto en la cual se hicieron muchas cosas que no le agradan a Dios, pero producto de esa influencia de líderes religiosos en la que miraban a los cristianos como una secta peligrosa. Y Pablo realizó, después de esa conversión en la vía a Damasco, en camino a Damasco, Pablo difundió el Evangelio en todo el Imperio Romano y realizó múltiples viajes. Pablo realizó viajes misionales o misioneros en Asia, en Grecia, en Roma, y enseñó sobre la salvación. Pablo tenía un criterio muy arraigado, y es que después de ser estricto fariseo, él conocía cómo era el actuar allá, él conocía que todo lo que contradijera la parte de los líderes representaba una amenaza para la parte doctrinal allá de ellos, para la parte económica, para la parte del poder que ejercían, de la influencia social. Y Pablo conocía todas esas cosas allí. Por eso Pablo no habla sobre eso, lo vivido, porque para él eso era una cosa perdida, era una situación de vergüenza, era una situación de agravio y era una situación que no edificaba. Pablo lo que hizo fue difundir el Evangelio. Pablo habló del Evangelio y por eso vemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, dice así la palabra de Dios: pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Ese mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los no judíos. Entonces vemos cómo Pablo, comprendiendo lo que había sucedido, cómo había sido instrumentalizado, cómo había sido un perseguidor, cómo había sido una situación en la que sus actuaciones no le agradaban a Dios, pero sí le agradaban a un grupo de líderes religiosos. Pablo cambia gracias a la voluntad de Dios después de que el Señor en esa vía a Damasco le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y en esa conversión que Pablo, en la cual su ceguera espiritual, producto de la manipulación de hombres, se cae, Pablo entiende que hay un propósito en su vida y que hay un Dios al que hay que servirle, y hay un Dios que hay que adorarle, y hay un Dios que hay que reverenciarle,
y no a hombres, sino es un Dios vivo. Por eso la palabra de Dios nos dice que le adoremos en espíritu y en verdad. Y Pablo en 1 Corintios nos dice que él anuncia que el mensaje de Cristo crucificado. Él no se ponía a hablar de fábulas, de historias, de su vida, lo que hacían los líderes religiosos. Pablo anunciaba el Evangelio. Y Pablo sabía que con esa situación que él anunciaba, para los judíos era una situación de ¿qué? De ofensa, y para los no judíos era una tontería. Pero en Colosenses nuevamente Pablo nos dice en 1:28, Colosenses capítulo 1, versículo 28 dice: nosotros damos a conocer a Cristo a todos. No dice a judíos, no dice especialmente a los más privilegiados, no dice a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros. Entonces vemos como Pablo se hace un compromiso, se apersona de ese conocimiento y la sabiduría que Dios le da para llevar ese mensaje, solo hablando del Evangelio, solo hablando del Cristo crucificado, solo hablando de esa redención que el Señor le permitió y en esa sabiduría que Dios le da. Pablo se vuelve, además de ser un seguidor, no un perseguidor como antes lo era, Pablo entiende todo lo que es el mensaje de salvación y todo lo que él había hecho era una ofensa para Dios. Por eso Pablo en todas las cosas que él sufre, en todas las cosas que él vive, que no fueron muy alentadoras, en todas Pablo glorifica al Señor. Pablo no se queja, no, y es que yo para qué estoy acá, para sufrir, yo quiero volver a mi lugar, a mi estatus, a mi reconocimiento, a mi parte económica, a la autoridad que tenía, al infundir miedo. No, Pablo renuncia a eso. Y Pablo, en vez de renegar, Pablo lo que hace es aceptar ese cambio, esa transformación, y también reconoce esa situación en la que no le agradaba a Dios y le buscaba servir y agradar a hombres. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5, Pablo vuelve y reafirma y dice: así que hermanos, sigan firmes y crean en las enseñanzas que les hemos dado, en lo que escucharon y en lo que hemos escrito por cartas. Pero ¿por qué Pablo vuelve y afirma sobre esas enseñanzas? Porque Pablo había sido un estudiado, Pablo había sido un fariseo estricto, Pablo había sido instruido por Gamaliel, Pablo comprendía la ley, Pablo sabía lo que había allí. Pero Pablo, en esa transformación que el Señor hace en su vida, hace también una defensa muy fuerte en lo que tiene que ver con las enseñanzas, en lo que él ya comparaba lo que era su vida anterior y en lo que él creía defender y en lo que él creía servir. Pablo dice: no, sigan firmes en estas enseñanzas, y en especial reafirma en lo que respecta al mensaje de Cristo crucificado. Bueno, hermanos, con esto vamos a seguir hablando sobre Pablo, un apóstol, el apóstol de los gentiles, en la que él comprendió y él sabía lo que había vivido, entendía, conocía esa forma de actuar, y en la que hoy todavía hay muchos cristianos que son perseguidos porque son una amenaza para una situación de estatus, de poder, económica, en la que seguimos siendo para muchos una situación de estorbo frente a la autoridad o frente a la situación que ellos ostentan, y en la que sus vanidades prevalecen por encima de lo que es la vida en Cristo. Que el Señor nos ayude. Dios les guarde y les bendiga. Les habló su amigo y hermano en la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, CECAL. Dios les guarde.